No debo temer si Jesús está conmigo. No debo temer si Jesús conmigo va. No debo temer si Jesús está conmigo. No debo temer si Jesús conmigo está. En la casa Jesús está conmigo. En el trabajo Jesús conmigo va. En la casa Jesús está conmigo. En el trabajo Jesús conmigo va. Si voy caminando, Él va conmigo. Y si voy cantando, ¡ay, qué felicidad! 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 ¡Aleluya! Gloria al Santo de Israel, gloria al Cordero de Dios, gloria al Dios que amamos con todo el corazón. Bienvenida, preciosa mies del Señor, a un consejo para vida eterna, a este precioso espacio el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor siempre será el Espíritu Santo de Dios. Para Él siempre esté todo el honor y la gloria por siempre. Amén. El tema que el Señor nos ha prestado por su gran amor y misericordia, amados, se va a llamar Sigue anunciando el amor de Cristo Jesús. Aleluya. Lo vamos a estar basando en Romanos 10, 14 y 15. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Bendito el Señor. Bueno, precisamente el Señor, vamos a ser agradecidos con Dios por esta palabra. Sé que muchos de ustedes ya la han escuchado, yo también, desde mis principios, cuando conocí de Jesús. Pero la palabra de Dios es tan perfecta y tan amorosa que siempre nos está recordando que su palabra es la única que puede abrir los sentidos a los que estamos perdidos en el mundo sin Cristo. A usted que estaba también sin Cristo, a mí, ¿cierto? Cuando estábamos allí afuera, sin Cristo. Así que, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Conversemos con la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Cómo llamarán esas almas a Dios, al verdadero Dios, si no han creído en Él? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les hable la verdad, cierto? De su amor, como está allí en Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, cierto, que nos dio a Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique esa perfecta palabra que es la que nos viene a libertar, cierto? Por eso, amados, a pesar de que hay muchos predicando la palabra y Dios también permite que así sea, ¿recuerdan cuando le dijo uno de sus apóstoles al Señor? Señor, mira, están predicando en tu nombre, pero ni siquiera están de nosotros, de nuestro lado aquí. Y el Señor les dijo, déjalos que anuncien mi nombre. El Señor, amados, permite de muchas maneras que el hombre que está alejado sin el Señor le conozca. Y después el Señor sigue obrando en esa alma que, después de conocerle, tiene ese anhelo de seguir conociendo al único Dios verdadero que lo libertó, ¿cierto? De las ataduras. Así que, amados, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor, el Todopoderoso, ¿cierto? Es quien envía. El Espíritu Santo es el que obra. Por eso es muy importante también permanecer en el Señor para que el Señor luego te envíe. Y antes de enviarte, Él te entrega el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo que está morando en ti pueda ayudarte a continuar el camino, ¿cierto? Y eso es bíblico, la palabra de Dios les habló.
Jesús de Nazaret directamente a los apóstoles les dijo, esperen el bautizo del Espíritu Santo. Es muy importante todo este tema porque es allí donde tú como iglesia del Señor vas a tener la valentía para combatir allá afuera y también la revelación del Espíritu Santo para permanecer, porque fue Él el que te envía. Amén. Entonces, amados, cuando el Señor nos está aquí recordando, porque a veces hay siervos y siervas que se sienten agotados y cansados del camino, y es normal, porque tú y yo estamos en una guerra espiritual. Estamos ayudando a contrarrestar las tinieblas para ir a rescatar la mies del Señor, el botín de Jehová de los ejércitos, que son las almas. Pero el Señor nos está recordando hoy, qué hermosa palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. La paz que es Jesús de Nazaret, esa paz verdadera, esa shalom de Jehová. Y esas buenas nuevas, que debe ser la palabra de Dios sin levadura, ¿cierto? Sin levadura, porque es la única que puede libertar al que está cautivo, como nos libertó a nosotros los cautivos, ¿cierto? Los que estamos ahora anunciando las buenas nuevas de salvación, y como el Señor también a ti te invita a que lo hagas allá donde tú estés, en el trabajo, en la casa, donde quiera estés, con tus palabras, con tu testimonio, aleluya. Así que les voy a hablar un poco de una pequeña situación que viví ayer en el camino, ¿sí? Hay que siempre salir a evangelizar, amados. Hay almas afuera que nos necesitan y cuando Dios se dé la oportunidad hay que hablarles. Estaba yo platicando con una alma afuera. Es un varón que me estaba hablando de un tema que yo estaba allí platicando con ese varón de negocios, ¿cierto? Y él específicamente vende autos. Entonces esta persona estaba platicando y platicando de su vida y pues se dio cuenta que yo era latina y pues yo iba con mi tío. Él también, pues lógico, es latino. Entonces decía que le gustaba mucho el español y eso y aquello, y después empezó a conversar un poco más y a explicar normalmente la vida, que la música y que eso y aquello. Y mientras él hablaba, yo sentía que el Señor me decía, ahora es tu turno de hablarle. Y me decía el Señor, háblale y dile, ¿quién soy yo para él? Cuando yo le dejo que hable, ¿cierto? Y le hablo, y le hago la pregunta mayor, y le pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Has creído en Jesús de Nazaret? Pues para él fue, wow, me cambió la conversación esta mujer, ¿cierto? De repente, pero es que hay que aprovechar las oportunidades, amados, porque es allí donde tú y yo tenemos que aprender que es un alma que Dios ama, ¿cierto? Y que le quiere rescatar. Entonces, amados, esta persona me expuso su conocimiento y sus excusas. Y me decía, bueno, pues yo la verdad no creo. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué? El varón no habla español como tal. Tiene dos culturas en sí mezcladas en su vida como tal. Papá es de la parte de la China y su mamá de la parte de Quebec, ¿cierto? De aquí, la parte francesa, de aquí de Canadá. Y pues para entender, Canadá tiene muchas culturas en una sola cultura, en un solo país, ¿cierto? Y resulta, bueno, que estábamos platicando, amados, y él me dice, bueno, yo no creo, porque mi papá me ha enseñado esto, mi mamá es católica y me ha enseñado esto, pero yo he decidido, porque me dieron la oportunidad de decidir en quién quiero creer. Y él exponía mucho la parte humana, que sí es buena persona, con eso es suficiente. Entonces yo le decía, aprovechaba el momento y hablábamos como hablar dos amistades, ¿no? Gracias a Dios se dejó hablar el Señor. Entonces mi pregunta era, ¿qué va a pasar contigo el día que te presentes ante Dios? Entonces él me dice, no, pues yo me voy a presentar diciéndolo, si es que Él existe, me dice así, de que yo por mis buenas obras
Él me va a tomar en cuenta esto. Le dije, ok. Entonces me seguía diciendo, pues yo he sido buen esposo, buen hijo, buen papá, buen trabajador, y creo que es suficiente. Y me decía, porque es la mente, no es el corazón, es la mente. O sea, completamente contrario a la Biblia, ¿no? A la palabra del Señor, donde el Señor nos dice que le entreguemos el corazón al Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Es la primera condición que Dios nos pide. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿cierto? Para que Dios pueda obrar en nuestro corazón, porque lógico, nuestro corazón sin Dios es una piedra, es una roca, ¿cierto? Que necesita ser martillada por el amor de Cristo y por la palabra de Dios, sin levadura. Entonces, mientras él hablaba, yo le decía, bueno, ¿sabía usted que sí, tienes razón lo que estás hablando? En el cielo hay un libro y también hay otros libros que se van a ver, que se van a abrir el día que nos presentemos delante del Señor. Y se lo voy a leer aquí en Apocalipsis 20:12, amados. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces yo le decía a él, sí es cierto lo que estás diciendo, pero resulta que hay otro libro y se llama el libro de la vida. ¿Y qué va a pasar si tu nombre no está registrado en ese libro santo, que es el libro de Jesús? Entonces él nunca había escuchado de esto. Lo puedo decir por su reacción que hizo, porque estaba pensando. Entonces allí me estaba diciendo, bueno, mi vecino es pastor y él me ha hablado de eso, de que debo tomar una decisión, que Jesús es real, pero hasta ahí, ¿no? Yo le dije, bueno, pero hay que tomar la decisión pronto, porque Jesús es la única salida, el único camino para ingresar. No son nuestras obras, porque ya Jesús hizo la obra mayor en la cruz del Calvario, ¿cierto? Cuando nos dice aquí en 1 de Juan 3:8. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, es decir, las mentiras que el enemigo nos mete para que nosotros estemos atados sin el conocimiento de Dios. Y yo le decía a él, Gálatas 5:9, amados, y se lo digo a ustedes como mis hermanos, un poco de levadura fermenta toda la masa, dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos encontramos a un alma que está allí atada por las obras todavía de la carne, de las tinieblas, y no se le habla la palabra tal como es, para que ella medite y reflexione en su camino, y de que existe un Dios que es verdadero, y que va a haber un juicio a esa alma, ¿cierto? Yo le leía Romanos 3:20, amado, y le decía, porque las obras de la ley ningún ser humano será justificado por ellas delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué pasa, amados, cuando nosotros humanamente tomamos y pensamos que por obra nos vamos a salvar? Entonces se salvarían aún aquellos ricachones, personas que no quieren nada con Dios, pero que hacen muchas obras, ¿cierto? Entonces, amados, lo único que nos puede justificar es Jesús, como yo le platicaba a este señor, a este señor joven. Y el Señor estaba tratando con él, porque yo le estaba hablando a él también del infierno. Le decía, ¿qué va a pasar? Haciendo corto, pues lo que platiqué con él, porque fue un poco extenso, pero directo, al grano, para que él, porque no sé si lo vuelva a encontrar en el camino, ¿cierto? Él supiera qué es lo que va a pasar si él no toma la decisión ya mismo. Así que tenemos que seguir anunciando el amor de Cristo Jesús, porque es a través de su amor santo y soberano, amados, que Cristo va a libertar las almas. Pero no podemos irles con mucho rodeo, porque entonces también nosotros estaríamos como vacilando en decirles que si es un Dios que tiene un juicio y que viene pronto ese juicio a todas las naciones y que nadie nos vamos a salvar por obras. Yo me acuerdo que le decía a aquel varón
que iba a estar orando por él para que el Señor tratara con él, aún allí cuando estuviera durmiendo, en su casa, con su familia. Y sé que el Señor lo tocó, amados. Por eso es muy importante hablarle la palabra a las almas. Esa palabra que quebranta, con amor y paz, ¿cierto? Pero que quebranta, esa única palabra lo puede hacer. La única palabra es la palabra de Dios. Palabra sin levadura. Como dice el libro de Judas, por favor léanlo, es solamente un capítulo, el capítulo 1. Algunos que dudan, dice, convéncelos. Está en el verso 22. También dice, a otros, salvad, arrebatadlos del fuego. Y de otros, tened misericordia, con temor. Amados, ¿por qué el Señor me permite hablarles de esto? Tenía otro mensaje, pero me permite hablarles de esto. ¿Por qué? Porque, amados, las falsas doctrinas, los falsos maestros abundan a esta época y no me voy a cansar porque a eso el Señor me llamó. A hablarles, a recordarles que necesitamos hacer un arrepentimiento genuino. Y si usted y yo somos verdaderos discípulos de Cristo, le vamos a hablar a las almas del Señor con ese amor y con la verdad absoluta. Porque es la que los va a exhortar y la que los va a alivianar del pecado para que tomen decisiones. Los va a ayudar a que ellos entiendan que solamente hay una común salvación, es a través de Jesús de Nazaret. Como dice Judas aquí, que nosotros estemos contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una sola vez dada a los santos. Porque hay muchos hombres encubiertos, ¿cierto? Muchos hombres destinados ya por Dios, por la maldad que nunca se han querido arrepentir y cambiar el mal camino, porque han tenido la oportunidad de arrepentirse y decir, voy a cambiar. Voy a definitivamente decir la verdad a ellos que me oyen y no lo hacen. Así que ellos ya están destinados para perdición eterna. Pero usted y yo que somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, tenemos que tomar decisiones de seguir hablando a la persona con amor y paz, pero hablándole en la verdad, de que si Dios existe, que es real, que es el único camino, la verdad y la vida, y que sin Él no hay salvación, y que también existe un infierno. Aquel varón yo le nombraba la palabra infierno y quedó como que, ¿de qué me estás hablando? Pero el Señor, su palabra no regresa vacía. Y usted y yo somos llamados a seguir anunciando el amor de Cristo Jesús, pero sin levadura. Amén, sin levadura. Así que, amado, también quiero leerles en Jeremías 7, el verso, usted lo puede leer en casa, verso 23 y 24. Pero el verso 24 nos está recordando a usted y a mí que somos discípulos de Cristo, que queremos tener esa oportunidad de entrar a la vida eterna, que a Judá le llegó un castigo por su rebelión, porque no quisieron oír, porque no quisieron inclinar sus oídos, porque no quisieron caminar en el camino santo y verdadero, que es el camino de Jesús, porque se inclinaron por sus propios consejos, por sus propios pensamientos, de que yo me voy a salvar por obras, ¿cierto? Y la dureza de su corazón dejó que lastimosamente los gobernara. Esa maldad que hay en el corazón de nosotros, que es engañoso, los gobernara y al final, en vez de avanzar, siguieron atrás y antes echaron más hacia atrás. Entonces, amados, es mejor nosotros seguir preparándonos con la palabra santa de Dios, amándolas. Cada vez que usted viene y escucha un consejo aquí para vida eterna, o también escucha a otro hermano, otro siervo, sierva, que de verdad te está enseñando la doctrina, la sana doctrina de la fe, usted, amado, usted se está llenando cada día más su lámpara de Cristo para que usted pueda ser salvo, para que podamos ser salvos y no caigamos en la doctrina engañosa y mentirosa que existe por ahí, que dice salvos siempre salvos. Es una mentira, es una patraña que el enemigo se ha inventado y minuciosamente ha ido entrando en las iglesias para que la iglesia del Señor se adormezca.
espiritualmente. Y piense que como ya una vez aceptó a Jesús en su vida, entonces ahora soy libre de hacer lo que quiero. Y están equivocados. Porque la palabra de Dios nos llama a santidad, a santificarnos cada día más como Dios es santo. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, amarnos unos a otros, no andar guardando rencor uno con otros, tener esa paz, ¿cierto? Entre hermanos y con Dios. Y santificarnos cada día más para el Señor. Tener un corazón genuino y un tiempo, en todo tiempo, amados, de tener ese convencimiento que arrepentimiento quiere el Señor de nuestros corazones. Cuando usted y yo vemos que nos queremos alejar del Señor, mejor pedirle a Dios perdón y mejor decidir avanzar hacia adelante y no retroceder hacia atrás, ¿cierto? Así que, amados, que todo ha sido para la gloria de Dios este consejo para vida eterna. Sigamos anunciando el Evangelio del Señor con ese amor que Dios nos ha entregado, porque de todos los dones, el amor es el mejor, es el todo. Usted y yo tenemos que tener amor por Dios y amor por las almas. Y al mismo tiempo, cuando se encuentra almas así en su camino, usted se va a dar cuenta qué gran misericordia ha tenido Dios contigo y conmigo, de que ya no estamos en esas tinieblas y que ahora podemos ver la luz admirable que es Jesús, que nos alumbró un día y nos sigue alumbrando el camino para seguir perseverando hasta que el día sea perfecto, ¿cierto? Estamos viendo muchos rumores de guerras en esos momentos, ¿cierto? Por aquí tomo unas anotaciones, por ejemplo, entre China, Corea del Norte, Rusia, Irán, Pakistán, aún el mismo Estados Unidos, amados. Tremendo lo que estamos viviendo en esta precisa generación, pero sabemos que son principios de dolores. Tampoco quiere decir que nos vamos a estancar y quedar quietos. No, hay todavía mucho por hacer. Que Dios nos encuentre trabajando para el Rey y no hayan una cueva metidos como que ya no hay nada que hacer. No, tenemos que seguir rescatando almas, porque así como Dios nos presenta este tipo de almas en el camino que están todavía ciegas, entorpecidas sus mentes, es porque todavía hay que hacer. Hay mucho por hacer. Y también hay muy pocos obreros trabajando en la mies. Y la mies es mucha, ¿cierto? Tenemos que ser de esos obreros valientes y esforzados. Seguir guardándonos para el Señor, seguir santificándonos para el Señor, para que el Espíritu Santo pueda obrar en usted y en mí. Y seguir avanzando, unidos en el Señor. Porque la visión es, la meta es Jesús de Nazaret. Aleluya. Ese trono santo, un día lo veremos. Veremos a Jesús de rostro, su rostro, cara a cara. Le veremos. Bendito sea el Señor. Esa corona que Él nos tiene preparada, la tendremos en nuestra cabeza. Bendito sea el Señor. Entonces le animo en el nombre de Jesús que continúe su batalla. Y también le quiero contar algo antes de terminar, algo muy corto, sobre los sueños espirituales. Algo que estoy aprendiendo más. El Señor me estuvo instruyendo bastante con mi hermano Tibi Joshua, que lastimosamente ya se nos fue, pero aprendí mucho de él. También hoy en día están sacando videos de él, desde hace ratito ya, en español, porque él es de por allá del África, este siervo del Señor, y el Señor lo usó grandemente con manifestaciones de milagros, pero hermosamente. Así que a través de él el Señor me instruyó en muchas cosas. Bendito sea el Señor para desarrollar los dones que tenemos. Tenemos la iglesia del Señor, tenemos dones y talentos que a veces se no sabe ni siquiera cómo se están manifestando, pero son del Señor. Entonces, hay sueños espirituales, amados, del Señor. Tienen que ser del Señor, claro que sí. Donde el Señor está desarrollando sus sentidos, ¿cierto? Sabemos que los sentidos son 5, ¿cierto? Están los ojos, la nariz, o el olfato, lo que es la boca, que es el gusto, el oído, ¿cierto? Y el tacto. Entonces, amados, cuando usted tiene un sueño del Señor, donde Él te lleva a otros lugares, son sueños llamados éxtasis, ¿cierto? Y el apóstol Juan, cuando el Señor le dio la revelación del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, el Señor lo llevó en el Espíritu, ¿cierto? Y le mostró lo que iba a pasar a futuro.
lo tenemos nosotros, la iglesia del Señor, en el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, amados, quería decirlo porque es un vocabulario espiritual, ¿cierto? Que tenemos que aprenderlo a manejar. Y cuando yo tengo una experiencia muy bonita y tengo muchas más, pero solamente me voy a enfocar en esta ahorita por el tiempo, porque el tiempo de redes sociales es tremendo, ¿cierto? Complicado. Y porque también por respeto al tiempo de mis hermanos, ¿cierto? Pero aquel que también que tiene hambre del Señor está allí atento, ¿cierto? Yo una vez tuve una experiencia cuando yo estaba en mi situación ¿cómo es? De problemas en el matrimonio. El Señor, yo estaba separada de Él en ese tiempo, y el Señor me dio un sueño porque Él un día me vino, estábamos separados, y Él me mostró una foto de una chica que no sé qué, que no sé qué, que como que estaban saliendo y decía aquello, y mientras Él me hablaba y me mostró la foto, gracias a Dios yo no sufro de ese espíritu inmundo de los celos, yo no le presté atención, pero lo miré con misericordia, y el Señor me hablaba y me decía, ella no está sola. Entonces, ella le decía al que ella estaba sola, y yo le dije a él, ¿sabes algo? Ella no está sola. Ay, no, que usted dice no es que. Yo le dije, no, ella no está sola. Y cuando el Señor me dijo, ella no está sola, yo se lo digo a él, pues yo quedé pues como con esa necesidad de saber qué pasaba, ¿cierto? Entonces yo le estuve orando al Señor que era lo que pasaba. El Señor me dio un sueño donde precisamente tuve esa experiencia también de éxtasis, donde el Espíritu Santo a través del sueño llevó mi espíritu a un lugar que es aquí mismo donde yo vivo, pero en otra ciudad. Y me llevó a un bar, a un lugar donde pues la gente va a tomar, eso le llaman un bar. Y el Señor me dejó estar en ese lugar y yo miraba ese lugar y yo todavía lo recuerdo todo. Miré el lugar aquí, digamos, donde se ponen las mesas, todo donde la gente se sienta y todo a tomar. Y allá vi la barra, el bar, donde ya la persona donde toma o el que vende pues el licor. Y detrás había un señor que vendía y estaba mirando tres varones. Y detrás de ese varón habían otros dos varones que tenían una conversación. El Señor me dejó escuchar lo que hablaban ellos. Y la conversación que tenían, ¿cierto? Y la conversación era en contra de mi pareja. Bueno, de mi ex, porque estábamos separados. Pero bueno, entonces estaban ellos hablando, el Señor me dejó mirarlos tal cual como ellos eran, todo su rostro, todo. Yo lo recuerdo clarito como si fuera ayer todavía, no lo olvido. Eso ya está registrado en mi mente. Y me dejó el Señor escuchar su conversación de ellos. A eso que quiero ir. Su conversación de ellos y el plan que tenían, y yo me quedé, wow. Después yo me encuentro con él tomando un café en un lugar, estamos hablando cuestiones de los chicos y esto, de la niña, porque yo no tenía en ese tiempo a mi niño, y amados, pasa que le empiezo yo a comentar lo que estaba pasando, ¿no? Lo que yo había vivido en ese sueño de revelación que el Señor me había entregado. Donde yo me había llevado a ese lugar donde yo jamás he estado, ni tampoco me interesa estar, porque la verdad son mis sitios donde yo quisiera estar o frecuentar. Y resulta, amados, que tal como se lo explicaba yo a él y le descifraba el lugar y todo, él se quedó así como en shock. Y me dijo, ¿qué clase de bola de cristal tiene usted? O sea, me trató como que bruja, pues, bendito Dios me guarde. Entonces yo me eché a reír porque dije, pues, no soy nada de eso, ni tengo nada de eso que me estás diciendo aquí, tengo una bola de cristal. Lo que yo no entendía eran esos dones tan hermosos que tenemos como iglesia del Señor, que están a veces allí adormitados, o que simplemente tú también los puedes tener y no sabes, ¿cierto? Que los tienes, se llaman así, ¿cierto? Son tiempos de éxtasis que el Señor nos permite vivir y muchas veces viajar. Después les voy a contar otros lindos que el Señor me ha dado y pues después me ha confirmado cosas, así ya en vivo y en directo. Entonces, amados, como iglesia del Señor tenemos dones y talentos. Vale la pena seguir buscando a Cristo con un corazón sincero, porque Él los va desarrollando en ti y en mí y nos va ayudando a ser cada día instrumentos
para más adelante el poderte usar, ¿cierto? Así que el Señor es nuestro Salvador y nuestro Maestro, amados. Sigámoslo con todo el corazón, sirvámoslo con todo el corazón, amén. Que Él es fiel y Él siempre está con nosotros, mostrándonos esas, como dice Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que tú ni yo sabemos, que desconocemos, pero que a medida que tú vas buscándolo a Él con todo el corazón y queriendo saber más de Él, tener esa sed de Él, esa hambre por Él, Él te empieza a mostrar y también te empieza como a organizar tus pensamientos. Muchas veces, donde tú vives, no existen esos siervos que tengan ya esos dones más desarrollados, ¿cierto? Pero que el Señor los pone en tu camino, ¿cierto? Para que tú sigas capacitándote, ¿cierto? Y bendito sea el Señor que nos ama. Gloria a su nombre. Bueno, precisamente el Señor, que todo haya sido para la gloria de Dios. Sigamos avanzando, sigamos con todo el corazón creyéndole a Dios, porque Él viene pronto por nosotros, la iglesia del Señor que le estamos esperando, y nuestras vasijas tienen que estar cada día más llenas de aceite. Amén. Gloria a su nombre. Sigan obedientes en todo tiempo al Señor. Sigan vigilantes todo el tiempo en el Señor. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde, amada mía del Señor. Nos vemos en el nombre de Jesús en el siguiente video del viernes. Amén. Chao. Dios los bendiga. Shalom.